Created using Python. Como actividad final del día de hoy, vamos a realizar la estrategia didáctica de intervención en el punto 4 y la estrategia en la evaluación en el punto 5. Con esta actividad concluimos y los esperamos mañana en punto de las 9. El curso está programado para realizarse de 9 a 11:30 para cerrar el día de mañana. Agradecemos muy atentamente su atención, sus aportaciones que hicieron a través de la plataforma, y es muy importante que el trabajo de reflexión, que compartir las experiencias, si hay docentes en el plantel en el cual les pueden ayudar. Algunos mencionan por ahí que no tuvieron el acompañamiento preciso de un tutor. Pueden solicitar al subdirector técnico académico que les apoye a alguno de los compañeros del plantel o en el seno del consejo técnico académico que les brinden ese apoyo. Pero creemos que lo que se ha compartido hoy es muy importante analizarlo con detenimiento para poder llevar a buen puerto la argumentación de su estrategia. Y pues cerramos con esta reflexión: la educación y la enseñanza son las armas más poderosas que puedes usar para cambiar el mundo. Mi agradecimiento por el día de hoy y nos vemos mañana. Paso el micrófono a la maestra. Pues muchas gracias por toda su atención. Para clarificar la actividad final que queda de tarea para este espacio de tiempo es que trabajen la etapa 4 y 5 que comentamos, que es la estrategia de intervención didáctica. Usted deberá enunciar y escribir cuáles son esas estrategias de intervención que corresponden al contexto que ya describió en la parte 1, 2 y 3, y también clarificar y describir cuál es la estrategia de evaluación. Esta es la actividad que va usted a elaborar en este espacio de tiempo que queda de la tarde, y nosotros esperamos continuar el día de mañana. De parte de la dirección técnica
y de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Agradecemos a todos los docentes participantes y a todas las instituciones de los planteles, todas las facilidades y de verdad, toda la paciencia que han tenido ante todas las situaciones que se nos han presentado, pero pues es un intento de poderles apoyar en este camino de poder ofrecer una mejor educación. Muchas gracias y bonita tarde, y los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Gracias. Ok, ya vamos a todos, ¿no? Gracias. En la plataforma están preguntando, Tema. pero yo creo que tenemos que... Analizar las preguntas y igual se puede dar una sola. ¿Por qué no pones la actividad 4 y 5? ¿Qué es esa? Elaborar. ¿Ahí? Sí, si quieres te la describo. Sí. Es actividad final del día de hoy, ponle ahí. Esta, la hoja que me diste. Hola, buenos días. Vamos a continuar con las actividades de este curso de planeación didáctica argumentada. Esperamos que toda la información que tuvieron el día de ayer accesible en la plataforma pues sea de apoyo para esta etapa. Es importante, les pedimos de favor que se aperture nuevamente el Edmodo, que podamos contar que ya todos estén en este momento en línea, en el chat, puesto que el material que vamos a trabajar el día de hoy ya está ahí. La presentación que van a ver a continuación es el archivo 3 PDA, está en PDF, y además por favor bajar también los 2 PDFs anexos, que es lineamientos para la práctica evaluativa y el acuerdo 8 del comité directivo. Bueno, pues vamos a iniciar. Es importante que recordemos todo lo que el día de ayer manejamos. Por tanto, para recapitular, recordemos que la planeación didáctica argumentada es el ejercicio que cada docente realiza en el que debe analizar, justificar, sustentar y dar sentido a las estrategias elegidas para su intervención en el aula. Este ejercicio debe contener una reflexión del docente acerca de lo que espera que aprendan sus estudiantes y el tipo de evaluación que utilizará para valorar lo aprendido. Recordemos que el docente brilla cuando evalúa. Para ello, será necesario que todos los docentes y técnicos docentes tengan en cuenta que deben organizar en un primer momento su intervención didáctica, y esta deberá ser considerando el contexto, tanto interno como externo, así como conocer cuáles son esos estudiantes a los que se va a dirigir y organizar de manera que considere los recursos con los que cuenta en su institución. Esto va a permitir el logro de los propósitos de aprendizaje. ¿Cuáles son esas características de la planeación didáctica argumentada? La planeación didáctica argumentada deberá de partir de una unidad del programa de su disciplina, o módulo o submódulo, o de un bloque del componente profesional. Recuerde que para esta etapa no debe considerar toda su estrategia didáctica del semestre, únicamente una unidad temática o un bloque. Ustedes pueden considerar el contenido temático de una semana, o de 4 horas, o 2 horas, una sesión. Eso dependerá del propósito de aprendizaje. ¿Qué debemos tener presente? Bueno, como ya se dijo, en primer lugar debo contar con el diagnóstico del contexto externo y del contexto interno. Si nosotros no tenemos la información y es difícil poder solicitarle en mi plantel por una razón u otra, ustedes lo pueden descargar del SIGEMS, que está en línea y disponible para cualquier persona. Además, debo de conocer las características de esos estudiantes. ¿Cuáles son esas características? Características socioeconómicas, características de aprendizaje y, desde luego, sus conocimientos previos. Todo ello me va a permitir lograr los propósitos de aprendizaje.
Pero además debemos de tener en este momento ya recuperada mi estrategia didáctica. Recordemos que el día de ayer ya comentábamos que esta estrategia didáctica es el conjunto articulado de las acciones y de las actividades que tienen una finalidad, pero que además se encuentran apoyadas de métodos, técnicas y recursos de enseñanza y de aprendizaje que facilitan alcanzar la meta y guiar los pasos a seguir. Buenos días, vamos a continuar analizando los insumos que son necesarios para la estrategia basada en competencias. Entonces, tenemos que tener presente que es muy importante partir del plan y programa de estudios, conocer desde los acuerdos secretariales las competencias genéricas, disciplinares y o profesionales que vayamos a desarrollar en la temática elegida. Por ahí se lo comentaba la maestra, es fundamental que se seleccione un apartado de nuestro programa de estudios, el cual se vaya a desarrollar y atender la competencia genérica que se está atendiendo, las competencias disciplinares tanto básicas como extendidas según el curso que se esté desarrollando. Y definitivamente también cuáles son los contenidos de la asignatura, la materia, el módulo o submódulo en cuestión. Las características de los estudiantes es fundamental conocerlas, sobre todo aquellos saberes previos, cuáles son sus estilos de aprendizaje, sus intereses y sus roles sociales. Para conocer las características de los estudiantes, también dentro de los programas institucionales, como el programa Yo no abandono, de tutorías, de Construyete, existen diversos materiales que nos pueden ser de gran utilidad para identificar estos rasgos. Entonces es fundamental que también revisemos estos sitios que están disponibles desde la SEMS para poder utilizarlos como instrumentos que nos permiten de alguna manera también jerarquizar y poder estar hablando en términos cuantitativos y cualitativos de estas características. Las evidencias que retomemos vendrán del plan de evaluación que se diseñó. Pueden ser, y no confundirlo, que tiene que ser necesariamente las que subieron en la etapa 3 del expediente de evidencia de enseñanza. Estas son independientes, entonces pueden elegir evidencias que les permiten desarrollar las competencias que plantearon desde el inicio. Recordar que las evidencias son tanto las evidencias del docente, es decir, los recursos que utiliza para la enseñanza, y también los productos que se derivan de las actividades de los estudiantes. La situación problema es la situación, el escenario a partir del cual nosotros vamos a iniciar. Ese escenario puede ser del contexto local, del contexto regional o nacional, siempre y cuando esté alineado al contenido de la asignatura o de la temática en cuestión. Entonces esos rasgos deben estar vinculados necesariamente con la vida cotidiana, y en torno a ello vamos a ir desglosando los elementos de la misma. Entonces estos insumos sin duda son fundamentales tenerlos presentes, y los elementos para desarrollar una situación problema están señalados en esta lámina. Los contenidos, recordemos que las competencias identifican, desarrollan saberes, procedimientos, actitudes y valores que se requieren. Estos son los propósitos formativos que pretendemos desarrollar en nuestros estudiantes. Las técnicas que utilicemos para desarrollar la situación problema pueden ser de tipo individual o de tipo grupal, y aquí se les mencionan algunos ejemplos, ¿no? Considerar el tamaño del grupo,
en participación de expertos, no necesariamente el docente, podemos invitar a docentes del mismo planteo del exterior. Y bueno, la eficacia de la tarea va a ser fundamental. Las actividades dirigidas o no dirigidas son propuestas por el estudiante, por el docente, y los medios con los cuales vamos a desarrollar la situación-problema son recursos didácticos, ¿sí?, y el personal involucrado. Es necesario recordar que esas estrategias didácticas las podemos clasificar como de enseñanza y de aprendizaje, y esto debe quedar claro. Una estrategia de enseñanza será la planeación o el conjunto de acciones que realiza el profesor en el aula o fuera de ella, con el objeto de propiciar justamente el desarrollo de las competencias planeadas. Y la diferencia entre la estrategia de enseñanza y la estrategia de aprendizaje, bueno, es que la estrategia de aprendizaje será la serie de acciones que va a realizar el estudiante y que deben quedar muy claras, definidas en mi estrategia didáctica. ¿Qué tenemos por estrategia didáctica o qué requerimos para realizar la estrategia didáctica? Sin duda alguna, ya se mencionó el programa de estudios. Esto debe ser a lo largo de todo el diseño. Y reconocer que estamos basados en la educación basada en competencias. Entonces tenemos que determinar criterios, identificar las fuentes de información. En relación a las fuentes de información, pueden ser digitales, para el uso de la tecnología, pueden ser impresos, pueden ser incluso aquellos espacios que nosotros mismos como docentes hayamos generado a partir de alguna plataforma, a partir de un blog. Entonces, toda fuente de información es importante. Y en aquellos casos donde haya que realizar algunas encuestas, ¿por qué no considerar los personajes claves en las comunidades que nos pueden proporcionar información en un momento determinado? Estamos hablando específicamente de asignaturas que son del área experimental, social, profesional, y por qué no a veces de las matemáticas. ¿Qué relación podrá tener las matemáticas en el campo? Refiriéndonos al campo, no al campo productivo exclusivamente, sino en el campo en el que se desarrolla la estrategia. Seleccionar qué métodos de aprendizaje vamos a utilizar. Es fundamental definir un estilo. A veces pretendemos utilizar varios métodos y podemos llegar a confundir al estudiante. Quizás podemos utilizar un método para una temática, para una unidad o un contenido, y utilizar otro método para otra temática. Entonces, no es recomendable combinarlos. Esto es fundamental y bueno, por ahí vamos a analizar algunos ejemplos. Y finalmente, ya que tenemos identificado esta información, de dónde vamos a partir, ya viene la etapa final de redactar las actividades de los momentos de la estrategia, que ya conocemos, están señaladas en apertura, desarrollo y cierre. Es muy importante señalar en estas etapas qué competencias debemos desarrollar, qué información vamos a rescatar. En el fase de diseño, al seleccionar el método, como se mencionaba hace un momento, es considerar los siguientes aspectos que están visibles: el contenido a desarrollar, las prácticas que se vayan a realizar, entendiéndose por prácticas, pueden ser prácticas de campo, pueden ser actividades de lecturas, o sea, lo que va a realizar el alumno, entendiéndose como práctica, como eso, lo que el alumno hace. ¿Cuáles son las variables del estudiante? Referirse aquí a esas características que se han venido señalando. Los estilos de aprendizaje van a ser fundamentales para decidir esta parte, el método a utilizar. Las variables del contexto, las variables del docente, es un momento quizás importante de revisar cuáles son nuestras fortalezas como docentes,
cuáles son aquellas oportunidades que tenemos aún por desarrollar. Y precisamente la primer competencia es que el docente esté en constante actualización y formación. Entonces, identificar nosotros mismos a través de la autoevaluación cuáles son esas variables que el docente puede eficientar y cuáles debe fortalecer. ¿Por qué no también en los recursos disponibles? Esto dependerá de cada uno de los planteles. Es bien sabido que en muchas ocasiones los recursos disponibles en el plantel son muy limitados y a veces, o en muchas ocasiones, nosotros mismos tenemos que crear esos recursos o utilizar los recursos propios. El tiempo disponible, la planeación es fundamental para ver el tiempo que vamos a dedicar a la actividad. Entonces, es fundamental estos aspectos para seleccionar qué método de aprendizaje dan. Ahí al final pueden revisar la fuente, es el curso que la COSDAC impartió, quizás algunos de ustedes asistieron en agosto del 2015. La fase del diseño, al seleccionar el método de aprendizaje, aquí vamos a analizarlo de manera muy rápida, está orientada a proyectos de casos y basados en problemas, y se señalan las fases que cada uno de ellos realiza. Entonces ya va a ser decisión del docente cuál se adapta a sus intereses, a lo que pretende desarrollar. Y bueno, es muy importante que definamos el método de aprendizaje. Como recomendación, estos tres sin duda pueden ser lo que estemos utilizando, pero basado en problemas puede tener bondades sobre los otros, pero es una decisión final del docente, es un punto personal, un punto de vista muy personal, pero quizás algunos por la temática, por el tipo de contenidos, se adapte mejor al de casos o al de proyectos. Entonces las similitudes, pues aquí las podemos analizar, también lo que hace el estudiante y lo que hace el docente. Es una decisión, hay que analizarlo para hacer el método que vamos a utilizar. Entonces esta etapa del diseño es fundamental y en ocasiones hay que estar regresando de uno a otro para revisarlo concienzudamente. Recuerde que toda esta información la estamos recuperando del día de ayer, derivado de que va en etapa 4 y 5, que es la estrategia de evaluación y la estrategia didáctica, que ustedes deben de plantear en la etapa de planeación didáctica argumentada. Bueno, y no menos importante, necesario clarificar la estrategia de evaluación. ¿Cómo debo clarificar esa estrategia de evaluación? Bueno, debo de considerar los tres tipos de evaluación, que sería la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica, como sabemos, es la que nos permite identificar cuáles son esos conocimientos previos que el estudiante posee, pero no solo eso, sino que además me permite conocer cuáles son los antecedentes académicos del estudiante, qué le interesa, qué necesidades tiene, pero además las áreas de oportunidad. Esto me permitirá conocer y tomar decisiones que propicien el logro de los propósitos de aprendizaje. Los criterios para calificar las evidencias generadas se centran en el nivel de integración y en la participación del estudiante durante la evaluación más que en la cantidad y calidad de los saberes demostrados. Entonces, la evaluación diagnóstica es una herramienta fundamental para planear efectivamente y es un insumo necesario para la planeación didáctica argumentada. Vamos a hacer énfasis que en la etapa de la planeación didáctica argumentada no es una práctica común en el cotidiano quehacer de las escuelas. Nosotros, en cuanto a cumplir administrativamente, únicamente ocupamos entregar la estrategia didáctica, pero si un docente no cuenta con toda la información a lo que le podemos llamar insumos para hacer esta planeación didáctica,
sin duda no lograremos los propósitos de aprendizaje. La evaluación formativa, recuerden que estamos en el esquema por competencias, de tal forma que toda la evaluación que realice deberá ser formativa. No estamos evaluando para calificar, sino para formar, para verificar justamente que se produzca el aprendizaje y que esas competencias que se han propuesto al inicio hayan sido logradas. O si no se lograron, conocer por qué, en qué nivel se lograron. Hay que hacer énfasis y les estamos así como que remarcando que en esta fase de la planeación didáctica argumentada no debemos describir todas las competencias que se planearon desarrollar a lo largo del curso, sino únicamente las específicas para el tema o el bloque temático que estoy desarrollando para este caso específico de la planeación didáctica argumentada, porque si no, las actividades propuestas no me van a permitir el logro de los propósitos de aprendizaje. Entonces, la evaluación formativa debe tener como propósito justamente que me permita monitorear si ese proceso de aprendizaje se está llevando a cabo. Y si no, pues tengo que reorientar las estrategias didácticas que permitan lograr el desarrollo de las competencias por el estudiante. Además, la evaluación formativa permite dosificar, realimentar, dirigir, enfatizar e informar acerca de esos avances logrados. Por tanto, es una práctica cotidiana que se realiza desde el primer día hasta el último día del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, la evaluación sumativa es la que me permite valorar el aprendizaje alcanzado por el estudiante de acuerdo a los resultados de aprendizaje del programa de estudios. En nuestro caso, el modelo nos obliga a asentar un valor numérico. Sin embargo, la evaluación sumativa se instrumenta para las competencias específicas de la secuencia didáctica y se integra para definir el grado de alcance o el nivel de desempeño que logran los estudiantes de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Se debe definir al inicio de la estrategia didáctica y debe ser del conocimiento del estudiante. Esto es totalmente necesario para que el estudiante sepa a dónde va y cómo lo va a lograr y qué requiere hacer. Recuerden, y ayer se hizo énfasis igualmente, en que es necesario que cada docente tenga presente una taxonomía a la hora de realizar, de diseñar su estrategia didáctica y que esta taxonomía considere en qué nivel de dominio cognitivo se encuentra. Este es un ejemplo, pero no es la única taxonomía existente. Y bueno, aquí retomamos el modelo de estrategia didáctica que en la mayoría de los planteles, con una columna más o una columna menos, manejamos, pero que es el insumo necesario para la planeación didáctica argumentada. Recuerden que el INEE proporcionó los 8 elementos indispensables presentes en la planeación didáctica argumentada y que bueno, este formato que se les presenta cumple justamente con los 8 elementos. Identificamos en la primer parte, que son todos los datos de identificación, el nombre de la institución, la carrera, la materia, el docente, el plantel, todo ese primer recuadro me permite conocer cuáles son esos datos, me permite identificar de qué se trata, ¿no? De qué institución y de qué plantel, de qué docente, de qué asignatura, si estamos hablando de una estrategia didáctica de un bloque completo. Esto me va a permitir tener claro a dónde voy a llegar. En un segundo momento, pues está el propósito de la estrategia didáctica, los contenidos a desarrollar y desde luego las competencias. Recuerden que en el caso de los componentes profesionales habría que agregar la columna o una fila sobre las competencias profesionales en las cuales ya se encuentra inmersa la competencia genérica y la competencia disciplinar. Pero esto es específicamente para los componentes profesionales. Y
A diferencia de otros modelos o de otros formatos de estrategia didáctica, en este formato se propone ya agregar la actividad de enseñanza y la actividad de aprendizaje, de tal forma que el docente tenga muy claro qué actividad le corresponde a él desarrollar y qué es lo que el estudiante esperamos que haga. ¿Cuál es el tipo de evaluación? Recordando que también los agentes, es necesario que el estudiante conozca desde un primer momento quién es el responsable en ese momento de la evaluación, qué evidencia y qué instrumento, es decir, qué estoy evaluando y con qué lo voy a evaluar, así como la ponderación. Y esto se va a repetir en los 3 momentos, tanto en la apertura, en el desarrollo, como en el cierre. Necesario contar con cuáles son esos recursos didácticos y que estos recursos didácticos sean coherentes con las actividades desarrolladas. Si estoy mencionando, por ejemplo, el uso de las TICs como material didáctico y resulta que en mis actividades no las consideré, entonces, nuevamente, no estoy siendo coherente con mi propósito. Pero también ese uso de las TIC, si yo lo plasmo como recurso didáctico, debe estar en alguno de los momentos, ya sea en la apertura, en el desarrollo o en el cierre, pero además plasmada en las competencias que voy a desarrollar. Entonces, es algo que es muy observable y que debemos tener como docentes muy presentes. La coherencia de las competencias plasmadas del marco curricular común a desarrollar, mi propósito de aprendizaje y las actividades. Todo debe ir enlazado como uno solo en el propósito. Y bueno, la validación, que ya es totalmente administrativo, por así decir, ¿no? Para la fase de la elaboración de actividades es importante ubicarnos en qué momento de la estrategia nos encontramos. Aquí le vamos a describir y sugerir algunos aspectos importantes que nos permiten conocer el momento en el que nos encontramos y además qué podemos identificar. En el caso de la fase de apertura, es una fase muy fundamental, como ya se mencionaba, para la planeación de las actividades de la fase de desarrollo y de cierre, así como de los recursos que vamos a utilizar. En esta fase, a través de los instrumentos que diseñemos o que están disponibles, como ya se ha mencionado, en los programas institucionales, vamos a identificar cuáles son las habilidades y destrezas de los estudiantes, sus expectativas. Es importante conocer las expectativas del estudiante en relación al curso, en relación al tema que se está desarrollando. Quizás el concepto no sea para ellos algo conocido, pero sin duda las expectativas de aprendizaje los podemos rescatar. Los saberes previos, fundamental esto de los saberes previos de los estudiantes. Siempre partimos de una idea que el alumno puede generar en el momento al escuchar algún concepto, al ver alguna imagen o el tema que estamos presentando. Entonces, los saberes previos de los estudiantes es fundamental para conocer cuál es el nivel en el que se encuentran, lo que nos va a servir de punto de partida. La percepción que ellos tienen de la carrera en la que se encuentran, el módulo que están cursando, si se les ha hablado de los sitios de inserción, entre otros, igual la importancia que tiene la asignatura en su vida cotidiana, es fundamental identificarlos en esta fase de apertura. Para redactar la fase de aperturas, como un ejemplo que estamos poniendo, se mencionó también fundamentar la evaluación. En este momento tenemos que ser cuidadosos para ver qué es lo que vamos a evaluar y la ponderación que se le vaya a designar, ya que en este caso recordemos que estamos identificando únicamente las características del estudiante y sus conocimientos previos. Entonces es fundamental ver qué instrumento, a través de qué medio vamos a indagar
¿sí? Que por eso es importante la actividad y definir la evaluación. Entonces, simplemente nuestra lista de asistencia, el desempeño, los aspectos conductuales que el alumno muestre al momento de desarrollar este espacio de tiempo de las actividades que se diseñaron, pueden ser importantes a través de una guía de observación como un instrumento para poder finalmente designar una ponderación. Recordar que es recomendable si se decide poner una ponderación, no poner una ponderación alta. Y si se decide no ponderar, sino únicamente como una etapa de diagnóstico, pues dejarlo en una ponderación de 0. Esto es una decisión que el maestro lo puede hacer, pero es fundamental definir. No hay un esquema que nos diga sí o no evaluar, porque sí estamos evaluando. Y recordar que no se está asignando una calificación en este momento, se está asignando una ponderación de lo que se haya desarrollado en las actividades de este momento. Recuerden que es necesario que en esta fase de apertura el docente describa que realizó la evaluación de los conocimientos previos, que realizó el diagnóstico de los estilos de aprendizaje y que hizo el encuadre del curso. Esto es necesario que en la fase de planeación didáctica argumentada no se nos olvide, porque es común que obviemos esta parte y entonces no vamos a estar cumpliendo con todas las dimensiones. Recuerden que las dimensiones del PPI, del perfil parámetros indicadores, es la que nos va a indicar qué me van a evaluar en la planeación didáctica argumentada. En este momento, si estamos haciendo énfasis o estamos recordando lo que la estrategia didáctica debe de contener mínimamente, es para que puedan ustedes cumplir con todos los elementos, con todas las dimensiones solicitadas. Entonces, dentro de las preguntas que estuvieron ayer en el chat, se encuentran la extensión de cuánto debo describir o cuánto no. Recuerden que no hay un mínimo ni hay un máximo. Lo importante es cumplir con lo que se está solicitando. Ustedes igual y pudieran anotar más, ¿no? Pero lo importante no es más o menos, lo importante es dar respuesta al cuestionamiento y de manera argumentada. La diferencia entre solo describir y solo argumentar lo debemos tener presentes. Bueno, la estrategia de evaluación también debe quedar clara, de tal forma que siempre se sugiere que podamos definir una estrategia de evaluación, recordemos que no solo para este momento de la planeación didáctica argumentada, sino que principalmente en nuestro quehacer cotidiano. Esto es de verdad que es una clave de éxito para el estudiante, conocer qué le voy a evaluar, cómo le voy a evaluar, quién le va a evaluar y cuándo le va a evaluar. Y esta no es más que mi estrategia de evaluación. Bueno, finalmente, con todo lo que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, que es lo que el día de ayer estuvimos ampliamente comentando, con todo esto, usted podrá realizar una planeación congruente y a la vez elaborar ese escrito de reflexión con la orientación de los enunciados guía. Estos son los enunciados que poseemos en este momento, que es el contexto interno y externo de la escuela, cómo se caracteriza ese grupo, el plan de clase, la estrategia de intervención didáctica y la estrategia de evaluación. Estos son los 5 enunciados guías que debemos tener presentes para el escrito de reflexión y contar con todos estos insumos, recordando que no lo hagamos únicamente para cumplir una etapa de permanencia en la planeación didáctica argumentada, sino que es mi práctica cotidiana, es lo que debo hacer para tener éxito con los propósitos de aprendizaje planteados. Bueno, ahora vamos a tener una pequeña actividad, vamos a contar con 15 minutos. Me gustaría saber si todos los maestros ya pudieron aperturar en el chat, por favor, si me pueden decir si ya lograron bajar esta presentación
y lograron descargar el acuerdo secretarial 8, que aunque ayer ya se les proporcionó, hoy nuevamente lo subimos, y también descargar el documento 2, denominado Lineamientos para la Práctica Evaluativa. Voy a dar unos 2-3 minutos para que puedan descargarlo. Están ya en el chat desde el inicio de la sesión, y en caso de que no los encuentren, pues no tenemos problema en volverlos a subir. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a volver a leer, por favor, el acuerdo secretarial número 8 del comité directivo. Requerimos que usted subraye las partes relevantes que identifiquen este acuerdo, que considera que son necesarias, que debe tener presente en el quehacer cotidiano. Después, aperture el otro documento que le estamos sugiriendo, que son lineamientos para la práctica evaluativa, y lea a detalle las páginas de la 6 a la 14. Nuevamente, subraye lo más relevante para su práctica docente. Finalmente, anote de estos dos documentos lo que para usted sea más significativo, algo que nosotros debemos tener presentes como docentes. Esto nos va a permitir enriquecer esas chispas que hemos elaborado entre todos los participantes del curso. Vamos a disponer de 15 minutos. Bueno, regresamos, estoy considerando 2 minutos más para bajar el material. 9:40, 9:55, regresamos al aire, por favor. Sus comentarios, recuerden que el Edmodo permanece abierto y sus comentarios permiten enriquecer este curso. Quedamos pendientes y a la espera de sus comentarios. Vemos que el día de hoy y ayer subieron las guías para elaborar la planeación didáctica argumentada de este ciclo, puesto que no estaban disponibles en el portal del Servicio Profesional Docente, pero ya lo están, y en tanto pues nosotros ya actualizamos la información. Vamos a continuar, agradecemos su tiempo. Bueno, para atender una de las dudas que están en el Edmodo con respecto a la evaluación, independientemente que ya se está subiendo material adicional, 2 libros para que puedan retroalimentar esta información, vamos a recordar que la evaluación la podemos clasificar tanto por su función, por los momentos en los que se realiza, así como por el agente que la realiza, de tal forma que dependiendo de su función la puedo clasificar en evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. En el modelo por competencias es importante recalcar que la evaluación debe de ser formativa, no debe significar simplemente un número. Y también es necesario remarcar que no debe ser que la evaluación sumativa no implica hacer promedios, sino justamente efectuar una suma de las ponderaciones. Por otro lado, por los momentos en que se realiza, la evaluación debe ser diagnóstica, debe ser formativa y debe ser sumativa. La evaluación diagnóstica pues se realiza al inicio de una clase, al inicio de un curso. Todos los días debemos realizar una evaluación diagnóstica. Si el tema se entendió, si ayer vi un tema y hoy continúo incluso con ese tema, debo de recapitular con mis estudiantes, tal como lo hemos hecho a lo largo de toda esta mañana, para ver si se entendió o si existe ninguna duda de los conocimientos que el estudiante debe de contar, si mis propósitos de aprendizaje se están cumpliendo. El acuerdo 8 es primordial tomarlo en cuenta para los momentos, para todos los momentos, la función, el agente de evaluación, así como el documento Lineamientos para la Evaluación, que seguramente ustedes pues pudieron leer. Es muy poco el tiempo que les dimos, pero bueno, lo importante es que ya tienen el material y que pueden contar con él para retroalimentar. El agente que evalúa, es importante que nosotros en nuestra práctica cotidiana pongamos al estudiante como partícipe de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo podemos hacer partícipe justamente cuando inculcamos que exista una autoevaluación y una coevaluación. Es muy común ver que los estudiantes son muy críticos a la hora de coevaluar, incluso más
que el docente. Esto se ve en la práctica cotidiana. Y la heteroevaluación que realiza ya sea el docente o un especialista. Bueno, en cuanto a en qué momento debo realizar la evaluación, decimos al inicio de mi clase, al inicio del curso, al inicio de un bloque, debe ser la evaluación diagnóstica, ya que me permite identificar las fortalezas y las limitaciones de los participantes. En este momento estamos hablando de nuestros estudiantes. Tiene como función principal ubicar, clasificar, adaptar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se está llevando a cabo. La evaluación formativa tiene como función primordial la de dar seguimiento, la de regular el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe llevarse a cabo durante todo el proceso. Y la sumativa, efectivamente, nuestro modelo nos pide que acreditemos, que califiquemos, que verifiquemos, que verifiquemos si se va a realizar la promoción y se realiza al final, pero se está llevando a cabo sumando todos los resultados de la evaluación formativa, de acuerdo a una ponderación que fue establecida anteriormente. Esto es con referencia a la evaluación. En la guía actualizada de la planeación didáctica argumentada, ya para el ciclo escolar 2016-2017, nuevamente remarcan que esta planeación debe consistir en la elaboración de una planeación que nos va a permitir ser solo una muestra de lo que nosotros como docentes hacemos cotidianamente. Por lo tanto, usted debe elaborar una argumentación sobre esa planeación didáctica, su objetivo o propósito, cuál es esa estructura, cuál es el contenido y qué resultados fueron los esperados. Tanto la planeación como la fundamentación de esas estrategias didácticas elegidas para desarrollarlas serán evaluadas mediante rúbricas. Por tanto, la importancia de que usted conozca los documentos normativos que el día de ayer, toda la mañana, pues nos dedicamos a revisar esos documentos normativos. Los enunciados guía actualizados para el ciclo escolar 2016-2017, como podemos ver, incluyen un punto más, que es la reflexión de un escrito de lo que nosotros esperamos que el estudiante aprenda y cómo se evaluará. Entonces, si ustedes han realizado la planeación didáctica de una forma planeada, aún válgase la redundancia, si hicieron una evaluación diagnóstica, si planearon la estrategia de evaluación considerando todos los aspectos, conociendo las características de los estudiantes, entonces ustedes podrán con mucha facilidad contrastar si lo que en mi propósito de aprendizaje he planteado y cómo el diseño de mi estrategia de evaluación propicia que mi estudiante o que mis estudiantes aprendan o que logren los propósitos de aprendizaje. Bueno, para clarificar los momentos en los que usted va a realizar esta evaluación, que es la etapa 4 de la planeación didáctica argumentada, vamos a nuevamente a mencionar cuáles son esos momentos. El momento 1 es la elaboración de la planeación. En esta etapa vamos a describir el contexto interno y externo, así como el diagnóstico del grupo. Ya lo hemos muy ampliamente mencionado, sin embargo, para que quede claro, es necesario que usted cuente con el diagnóstico de su escuela. Si no lo tiene en este momento, puede acudir al área de planeación o bajarlo usted mismo desde el portal del SIGEMS, donde está incluso el plan de mejora de su escuela. Entonces, el contexto externo como interno debe ser considerado, así como el diagnóstico de su grupo, ya que son elementos indispensables no solo para la etapa 4, sino para su planeación didáctica en su práctica cotidiana. Debe iniciar describiendo los aspectos que generalmente integra para elaborar la planeación didáctica del día a día. Así que no se olvide que los elementos internos, los recursos y los servicios con que opera el plantel son relevantes. Es necesario también detallar el tipo de organización, cuáles son los espacios escolares que contamos,
así como describir cuál es el ambiente escolar que impera en mi plantel. Ahora habrá que hablar de las características del grupo. En atención a lo que han venido comentando en el chat del modo, reiteramos estos aspectos que sean siendo retomados de las guías académicas. Todas las guías académicas traen esto, nada más en el caso de los indicadores, recordarles que es específico para cada disciplina. Las características del grupo, sin duda, nos permiten identificar cuál es el estilo de aprendizaje, cuáles son los aspectos sociales, culturales, económicos que tiene el estudiante. Entonces, es necesario describir esas particularidades de los estudiantes, ¿sí?, de manera general o por grupos. Expresar el rango de edad es fundamental, ya que en el bachillerato, dependiendo el curso en el que estemos siendo evaluados, recordar que los primeros semestres nuestros estudiantes están entre los 14 y 15 años, pero en los semestres finales, jóvenes que tenemos desde 17, 18 o 19 años, incluso a veces más, según el contexto sociocultural que tengamos y el acceso que tengan a la educación. Entonces es fundamental el rango de edad porque determina la conducta y algunos rasgos específicos del comportamiento de los estudiantes. Entonces, elaborar el plan de clase, para este punto se propone describir de manera detallada, ¿sí?, considerando qué estrategias didácticas de intervención vamos a utilizar y las de evaluación. Los resultados de aprendizaje son fundamentales. Fundamentar las estrategias de intervención didáctica elegidas es igual algo importante. La estrategia de evaluación, como bien se apuntó hace un momento, que están muy bien descritas en el acuerdo 8, es la etapa en la cual nos permite también evaluar no solamente el desempeño del estudiante, sino también el desempeño del docente. En un segundo momento, o el momento 2 de esta evaluación de la planeación didáctica argumentada, usted deberá argumentar lo que implica brindar un conjunto de reflexiones o de explicaciones como sustento de una conclusión. La etapa 4, planeación didáctica argumentada, implica que usted como docente deberá exponer de qué modo ajustó esas características del contexto interno y externo. ¿Para qué? Para trazar las estrategias, los lugares, los insumos, las actividades, el tiempo, la manera de valorar y además los elementos pensados necesarios e indispensables en la planeación didáctica. En otro momento, deberá explicar cómo esos componentes del diagnóstico del grupo propician que el diseño de la construcción de la planeación didáctica, así como sus estrategias y la manera de evaluar, logren los propósitos de aprendizaje planteados. Además, en la argumentación deberá exponer cuál es la coherencia entre los objetivos o propósitos y la unidad temática o los contenidos programáticos o el módulo y esas actividades o secuencias que usted diseñó de acuerdo con el programa de estudios. Además, debe examinar la relación que existe entre esa unidad temática o su contenido programático y el diseño de las actividades didácticas con el contexto educativo y el diagnóstico del grupo. Es decir, que todas estas actividades deben estar definidas y descritas de manera coherente. Recuerde que debe tener en cuenta las competencias que usted marcó al inicio y que deben estar directamente o coherente con el propósito de aprendizaje, con las actividades y los recursos. Deberá además exponer el vínculo entre las estrategias didácticas y el enfoque disciplinar, así como el propósito general de su programa de estudios, ya sea de una disciplina o de su componente profesional. Debe además
establecer la relación que encontró entre el contexto y la elección de la estrategia didáctica, exponer cómo se realiza esa convivencia con las estrategias, en la estrategia didáctica elegida, así como el sustento teórico de por qué seleccionó esa estrategia. Además, debe argumentar cómo esa estrategia de evaluación propicia que los estudiantes logren los propósitos de aprendizaje. Y por último, exponer algunas reflexiones acerca de qué aspectos, qué procedimientos o qué cuestiones usted debe modificar o modificaría en la siguiente implementación de la planeación didáctica para mejorar o fortalecer su práctica docente. Como sugerencia, le pedimos que realice este ejercicio en un procesador o donde usted considere, incluso en un PowerPoint. El asunto es que usted realice el ejercicio varias veces para que a la hora que ya se encuentre en la evaluación no se le dificulte. Nuevamente, reiteramos que es necesario que realice todos los, dé respuesta a todos los argumentos, a todas las cuestiones que le solicitan, sin olvidar responder a lo que me están pidiendo. Es común ver que el docente se pierda porque no entiende la cuestión o no entiende lo que le están cuestionando. Por tanto, es necesario que esa reflexión dé respuesta a lo solicitado. Bueno, a manera de chispas, esperamos que pueda servirle no solo en el diseño de su planeación didáctica ni en esta etapa de la planeación didáctica argumentada, sino justamente también en su quehacer cotidiano y en todas las etapas de la evaluación posterior al desempeño docente. Por lo que es necesario que usted en un primer momento revise que el propósito de su estrategia esté en base a la competencia disciplinar y genérica o profesional. Revisar que se incluyan las competencias genéricas con sus atributos, así como las competencias disciplinares o profesionales. Que los trabajos de los estudiantes y de los materiales de apoyo permitan identificar competencias asociadas a los campos disciplinares o al componente profesional. Se propone que al interior de los consejos técnicos definan un tema integrador para que sea más fácil la integración de actividades transversales, que describan claramente la actividad de aprendizaje, tanto de enseñanza como de aprendizaje, que relacionen el entorno sociocultural y los intereses de los estudiantes, que permitan contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que de esta manera sea significativo. Es necesario integrar esas evidencias de enseñanza y de aprendizaje considerando el contexto del estudiante. Diseñar una estrategia de evaluación clara, de tal forma que implemente estrategias de evaluación que mencionen los instrumentos, los agentes y los momentos. Y por último, que utilice esos resultados de evaluación para llevar a cabo la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera observada y que esto permita llevar a cabo una evaluación formativa, tal como son los propósitos del modelo por competencia. Bueno, ahora sí, llegó el momento de preparar tu autoevaluación. Para realizar la autoevaluación, sin duda alguna, es importante que revisemos lo que desde las sesiones del día de ayer estuvimos comentando, a manera de un recordatorio. Hay que recuperar estos documentos, el PPI, comúnmente conocido, que se describen los parámetros, perfiles, parámetros e indicadores de los docentes técnicos. Docentes y técnicos docentes, y el EAMI, que es el que establece las etapas. Por ahí nos han preguntado sobre las etapas que se refieren a la evaluación del desempeño docente. Vamos a
proporcionarles por ahí la plataforma los links que tenemos que revisar, importantes. Uno es sobre el servicio profesional docente y esta es la orientación para la evaluación del desempeño docente. Tomando en cuenta todas las dimensiones que se han analizado, las 5 dimensiones, vamos a dejar como un ejercicio evaluar tu planeación. Para eso se sugiere elaborar un instrumento que vaya revisando cada uno de los indicadores que están. Aquí les proporcionamos algún ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que nada más estamos hablando de la dimensión 1, en donde ustedes de manera personal, o si estén en el acompañamiento de un compañero tutor que vaya apoyándoles, o bien busquen el apoyo en el área académica para que un docente les oriente o analice su argumentación. Recordar que la argumentación es algo que ustedes están escribiendo. Por ahí nos preguntaban en el chat si es necesario citar algún autor. Recuerden que la argumentación es personal. Obviamente, si es muy importante ese autor, lo pueden referenciar, pero la argumentación es lo que ustedes están señalando como parte de su ejercicio docente. Hay algunas preguntas también que en un momento creo que podemos señalar en relación a qué elementos o qué curso, sobre qué curso tienen que presentar su evaluación de la evaluación didáctica argumentada. Es del curso más reciente que hayan de la asignatura en la cual van a ser evaluados. Entonces, algunos pudieron haber sido el más reciente en el semestre que estamos finalizando, o lo tuvieron en el semestre de inicio del ciclo escolar. Aquí en este caso no se determina cuál, sino el más reciente en el cual ustedes estén en la asignatura o el módulo que vayan a ser evaluados. Aquí nada más como un recordatorio también están las etapas que se deben seguir para la evaluación del desempeño docente. Son 4 etapas. En esta ocasión las sesiones del día de ayer y de hoy estuvo sobre lo que es la etapa 4. Sin embargo, aunque ya se señaló ayer, en la etapa 1 del informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales, esta es una información que de manera conjunta entre el director, subdirector académico y el presidente del Consejo Técnico Académico del plantel dieron cuentas de cuál ha sido el cumplimiento de esa normalidad mínima. Y se refiere precisamente a si ustedes entregan la documentación de acuerdo a lo establecido y la organización que cada plantel tiene a su interior. Entonces son algunos rasgos que el director tuvo que subir, pero que se tuvo que apoyar en la información proporcionada por el área académica y el Consejo Técnico Académico. La etapa 2 es el expediente de evidencia de enseñanza. Este es el que ustedes subieron ya a la plataforma, donde señalaron los recursos didácticos en los que ustedes diseñaron para orientar el proceso de enseñanza a sus estudiantes, y además también los productos de sus estudiantes. Recordar que ahí fue un alumno de alto desempeño y un alumno de bajo desempeño. Recordarán que fueron 2 situaciones, situación 1 y situación 2. En este caso me parece que ya es situación 1 nada más. Bien, en la etapa 3 es el examen de conocimientos disciplinares de acuerdo a la disciplina de su perfil profesional, y el examen de casos de competencias didácticas. Eso se les va a indicar en su momento si es que no se ha hecho. Y la etapa 4, que es sobre la que estuvimos apoyándoles y orientándoles en esta ocasión.
Cuando nos comentan que en el caso de ustedes se une la etapa 3 y 4, en el mismo momento se va a llevar a cabo. Entonces, de cualquier forma hay que prepararnos para estas dos etapas que, de acuerdo al calendario establecido, se les hará conocer. Entonces, se les solicita que estén al pendiente de toda la información que se genera desde la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Y pues, de manera muy especial, les damos a agradecer la atención que tuvieron en estas sesiones, a nombre de todo el equipo que hizo posible que se dieran estas videoconferencias. Y esperemos que las expectativas que tenían al inicio, que se les planteó, hayan sido cubiertas. Nosotros hicimos con la mejor disposición de orientarles sobre la etapa 4, que es la argumentación de su planeación didáctica. Entonces, un agradecimiento muy especial a todo el equipo que hizo posible, al equipo técnico, al equipo académico, al de la logística, y a ustedes en especial también por la atención que nos brindaron y de la manera muy respetuosa que se dirigieron al plantear sus comentarios y dudas. Alguna información se va a seguir proporcionando de acuerdo a lo que han solicitado en el chat, se va a seguir subiendo a la carpeta durante los próximos días. Un agradecimiento y no me resta más que despedirnos y ojalá podamos interactuar en una ocasión próxima. Bueno, únicamente para dar respuesta a una pregunta que está en el chat con referente a los docentes del componente profesional, están ustedes por presentar la etapa 3 y etapa 4 de la evaluación para la permanencia. En el caso de los docentes del componente profesional, somos considerados como técnicos docentes. Entonces, el examen de conocimientos disciplinares no se presenta, únicamente el examen de casos de competencias didácticas. Y en la plataforma de servicio profesional docente ya es muy clara la diferencia y existe una guía para el docente y una guía para el técnico docente. Entonces, les invitamos a consultar las guías para el técnico docente, que así somos considerados los docentes que impartimos en el componente profesional. Espero que con esto quede resuelta la duda y pues muchas gracias por su atención y damos por concluida nuestras sesiones de este curso. De parte de la Dirección Técnica, de la Dirección General, agradecemos todas sus atenciones, toda la disponibilidad a los directivos de los planteles por proporcionar las instalaciones, el tiempo y todas las facilidades que se dieron para que pudiera llevarse a cabo esta asesoría a través de este curso. Bonito día y excelente fin de semana.